Hola, buenos días a todos. Vamos a ir dando un poquito de tiempo de pleitesía para que se vaya conectando gente, si es que se va a conectar más gente. Hola, Francisco. Hola, Lucía. Hola, Paco. Buenas, Oscar. Hola, Francisco, de nuevo. Bueno, ya va llegando gente. Hola, Eduardo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Vale. Como las grabaciones, o sea, como los cursos se graban, ¿vale? Si queréis no poner la cámara, no ponerla, porque luego se graban y se guardan, ¿vale? Entonces, por cuestiones de cada uno que elija si quiere salir en pantalla o no, y bueno, los micrófonos sí puede ser apagados, en caso de que queráis intervenir en algún momento, pues lo ponéis, pero los micrófonos apagados. Vamos a ir dando un poquillo de tiempo que se va conectando gente. Hola, Eduardo. Vale, ¿cómo vais viendo un poco así por encima? ¿Cómo vais viendo la plataforma? Irme diciendo o me vais escribiendo. ¿Cómo veis un poco la plataforma? ¿La veis fácil para desenvolveros por ahí? Sí, ¿verdad? Muy fácil. Yo creo que sí, que es bastante accesible. Al principio sí, puede costar un poquillo, pero luego es fácil. De todas formas, haremos un pequeño repaso muy rápido, muy intuitivo así. Vale, pues yo creo que vamos a empezar ya, más o menos, porque como ya estamos conectados unos poquitos, pues vamos a empezar. Vale, os voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Vale. Mira, os voy a compartir pantalla. Este sería lo que es el curso y hay dos cosillas que son importantes. Vamos a ver. Mirad, en la pantalla veis que en la plataforma tenemos lo que es la página central, por decirlo de alguna manera, y tenemos dos cajas importantes. Una caja en la parte superior derecha, que es donde está el desplegable en este cajón de bloques, lo veis aquí a la derecha, y otro que es el cajón y desplegable de la parte superior izquierda. Esto, alguna cosa lo podéis ver un poco diferente porque esta es mi acceso, entonces puede haber alguna cosa que no tengáis vosotros, pero lo que es el cajón y esto es lo mismo, ¿vale? Bien, aquí en el desplegable del cajón, aparte que a mí me da, bueno, aquí me da muchas cosas porque como es lógico es el del profesor, pero aquí hay dos cosas importantes. Una, el calendario, este que veis aquí, ¿vale? Que veis que en el calendario aparece en rojo las fechas que hay eventos, ¿de acuerdo? Y otra que nos lo da desde este punto
de próximos eventos nos lo da de esta manera. O sea, quiere decirse que siempre que queramos ver algo, nos lo va a enseñar aquí. ¿De acuerdo? Nos va a enseñar, en este caso, esta es la sesión de hoy, la primera sesión de las 12 que tenemos, y tenemos aquí la fecha y la hora. Y veis que aquí el próximo jueves sería la siguiente el lunes 4, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo vamos a ir viendo de esta manera o bien de esta manera, lo que queramos. Si pinchamos en el caso de hoy, nos llevaría, ¿lo veis? Vale, pues aquí, por ejemplo, mirad, aquí, por ejemplo, está mal, porque este curso, o sea, esta sesión de jueves hoy a las 11 de la mañana, la han retirado. Esta sesión de este evento se va a hacer mañana, a la misma hora, pero mañana, ¿vale? Ahora lo pondré yo en el grupo de todas formas, ¿vale? Para que lo sepáis. No me ha dado tiempo, como he estado dando otra clase hasta hace muy poquito, no lo he podido cambiar, ¿vale? Bien, que sepáis que aquí en el lateral derecho, en el cajón, aquí, en calendario y aquí vamos a ver los eventos que hay más recientes. ¿De acuerdo? Vale, aquí, bueno, me tenéis el correo electrónico, el teléfono y el horario de atención, que bueno, que son muy relativos. Y esta es la de la compañera Ana, que es la coordinadora de formación y que va más o menos aquí, bueno, el teléfono y el horario de atención de lunes a jueves de 9 a 2:30 y de 3:30 a 6:30, ¿vale? En caso del viernes, de 9 a 2 de la tarde. Podéis hablar con ella también por WhatsApp si tenéis alguna cuestión técnica, pero bueno, si queréis decírmelo a mí por el grupo, yo luego se lo puedo pasar a ella, lo que consideréis, ¿vale? Y aquí su correo electrónico, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis también unos hashtags por si queréis compartir en LinkedIn o en algún tipo de red social, podéis utilizar estos hashtags. Vale, esto con respecto al cajón de la parte superior derecha. Con respecto al cajón de la parte superior izquierda, nos encontramos con el desplegable del menú del curso, ¿de acuerdo? En este desplegable del menú del curso nos estamos encontrando que hay algunas personas que sí que tienen al principio un poco de lío, pero bueno, yo creo que al final la mayoría sabéis más o menos entenderlo. Bueno, en la introducción, como veis, es lo mismo que estáis viendo aquí, el vídeo de presentación y el test inicial. Este sí que es verdad que el test inicial hay personas que creen que no lo hacen porque creen que no hay que hacerlo. Sin este test inicial hecho, no se hace el curso completo. O sea, hay que hacer el test inicial y luego los contenidos. ¿De acuerdo? Vale. Una vez hecho este test inicial, ya podemos pasar a la parte obligatoria, por decirlo de alguna manera. La parte obligatoria, si pinchamos, me lleva a toda la parte que es obligatoria de los contenidos. ¿De acuerdo? Bien. Se ha creado esta parte, en la parte de accede a los seminarios, esta es la nueva que se ha creado, que se ha puesto aquí, que es para todos los seminarios. En este caso, el que se ha comunicado que era hoy, que lo han cambiado a mañana, aquí donde van a aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que aquí va a haber, ¿ves? Aquí están los enlaces para, que en este caso los compañeros, los técnicos, no lo han cambiado todavía, ¿vale? Pero que sepáis que este se realiza mañana, ¿vale? En área general sí que, por ejemplo, hay gente que se ha presentado, ¿vale? Hay algunos compañeros que ya se han presentado en el foro de presentaciones, otros todavía faltáis muchos. Si queréis, hombre, yo os aconsejo que lo hagáis porque de alguna manera nos ayuda un poco a conocernos un poco mejor, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que se puede uno presentar, de dónde viene, qué experiencia tiene y bueno, pues entre nosotros pues nos conocemos un poquito más, ¿de acuerdo? Luego también está la guía del alumnado, que aquí os va a aparecer el texto de la guía del alumnado con respecto a la plataforma, un poco lo que, bueno, lo que consideramos que es toda la información relativa al curso, a la formación, los requisitos, los contenidos, bueno, un poco de todo, eso ya lo habéis visto, ¿vale? No es exactamente, no hay que llevarla al, pero
yo creo que os orienta bastante con respecto a toda la información relativa al curso, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues pasamos ya a otra cosita. Mirad, en la parte de ya de las unidades, en el contenido, veis que tenéis el contenido didáctico, que es lo que tenéis que seguir cada uno de vosotros para seguir avanzando en el curso, y luego están, además de las actividades interactivas, están los trabajos prácticos, que estos son los que yo luego tengo que revisar y darle una calificación, ¿de acuerdo? En cada unidad van a ser todos iguales. Si os fijáis, está su contenido, los PDFs. Algún compañero me ha comentado que no le activaba, no se le activaba, una vez hecho el cuestionario, no se le activaba el contenido didáctico. En caso de que alguno queráis los PDF, me lo decís y yo los doy, os los mando por WhatsApp, ¿de acuerdo? Si tenéis necesidad de mirar, porque muchas veces en el móvil pues viene bien estarlos mirando. Y en las diferentes unidades os va a aparecer exactamente lo mismo. Ya con respecto al material complementario, sí que os aconsejo, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, yo os aconsejo que primero terminéis lo obligatorio, todo lo que es la parte obligatorio, y luego os metáis con los materiales complementarios. ¿De acuerdo? Tenéis la parte también de formación en medio ambiente, que como podéis ver, tiene un vídeo de presentación, la unidad 1 con su contenido, las actividades y la entrega del caso práctico de medio ambiente. La unidad 2 con su contenido didáctico, su PDF lógicamente, y la entrega del caso. Y así sucesivamente con las 4 unidades de medio ambiente. ¿De acuerdo? Más cositas. Proyecto final. En proyecto final, esta es la parte que más os cuesta a algunos, tanto el proyecto final como la evaluación obligatoria. Aquí, por ejemplo, tenéis en plantillas editables, se te puede descargar, se te descarga una plantilla, ¿lo veis? Se te descarga este tipo de plantilla en la que, bueno, pues te ayuda bastante a la hora de presentar lo que es el proyecto, ¿vale? En cada bloque tenéis, como veis, dependiendo del bloque en el que estéis del proyecto final, os sale la unidad de trabajo con las especificaciones del trabajo en concreto, ¿de acuerdo? Con todas las características, la ubicación, el público objetivo al que se dirige el trabajo, bueno, una serie de, ¿vale? Y luego yo le calificaré, ¿de acuerdo? Con respecto a la evaluación, tenéis un cuestionario que es obligatorio y una actividad final obligatoria, ¿de acuerdo? Con también las especificaciones de presentación del documento. ¿De acuerdo? Todo este, no tengo que deciros que todo este tipo de documentación que hay que presentar, cualquier duda que tengáis, me lo podéis decir por WhatsApp y os echo una mano. Si os es complicado, si os está costando mucho, si no sabéis por dónde tirar, nos comentéis, ¿vale? Y ya pasaríamos lo último, que sería la parte del área virtual, donde aquí en la plataforma es donde se van poniendo los diferentes grabaciones de las sesiones que vamos impartiendo y se van poniendo aquí, ¿de acuerdo? Aunque van a venir en el calendario, también van a venir reflejadas, pero aquí es donde se cuelgan, ¿de acuerdo? Y las podréis visualizar en caso de que no las veáis, ¿de acuerdo? Y por último, el cuestionario de satisfacción. Este cuestionario es obligatorio. Sin este cuestionario tampoco se termina el curso, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo. Vale, pues yo creo que he visto un poco lo que es ya la parte más de utilización de gestión de la plataforma. Yo creo que vamos a pasar directamente a un poco, bueno, ver un poco temario, pero bueno, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis alguna duda con respecto a esto? Vale, pues si no tenemos dudas, vale, perfecto, genial. Vale.
Vale, vamos a... Vale. Con respecto al temario, sabéis que las unidades didácticas están compartimentadas o están estructuradas por unidades y en el caso de la primera unidad, bueno, pues sobre todo, habla de los nuevos perfiles profesionales en la interpretación turística. Eh, Quiero que entendáis de alguna manera que todo lo que veamos aquí en estos cursos o en estas sesiones está todo en el contenido de las unidades. Quiere decirse, no vamos a hablar nada salvo que yo lo diga mm, de algo fuera que esté de los contenidos. Yo lo que pasa que luego como profesor y experto en alguna materia fuera de esto en concreto, puedo hablar de algo más determinado, como puede ser en este caso, por mi profesión, que también es que soy diseñador gráfico y creativo publicista, puedo aportar o puedo dar una visión más amplia con respecto a determinadas cuestiones, como puede ser la creación de marca personal o, bueno, o más algo relativo a lo que es el funcionamiento o la creatividad o cómo desarrollar una marca en redes sociales, ¿no? Vale. Vamos a intentar de alguna manera sea lo más dinámico posible. Si tengo que deciros que tenéis que iros, tenéis que marcharos por lo que sea, porque tenéis que trabajar o tenéis que no os obliga a quedaros en el curso, en la sesión para nada. Ya sabéis que esto luego se graba, o sea que sin problema. No hay ningún problema a la hora de marcharos de la sesión, ¿vale? Bien. Vamos a hablar un poco de la evolución histórica más o menos que ha supuesto eh, la profesión de todo lo relacionado con el turismo, ¿vale? Como bien hemos hablado el otro día, hablé incluso con algunos compañeros, la transformación digital ha habido un cambio de paradigma, ¿no? De lo que supone la idea que teníamos todos de lo que era la profesión o más que la profesión, la comunicación que teníamos con respecto a todo el ámbito del turismo, ¿no? Antes la comunicación era muy bidireccional, perdón, unidireccional, la información que íbamos era muy física, muy analógica, íbamos a una agencia, nos daban una información, nos daban un folleto y al final la comunicación se quedaba ahí, ¿no? Se quedaba como muy estática y al final, pues bueno, la emoción partía muy de un concepto muy estático, muy unidireccional, ¿no? Ahora yo creo que el turismo y la profesión en sí, como ya todo lo que es la vida misma, ha pegado un cambio de mentalidad y forma de entender las cosas. La era digital ha implementado de alguna manera eh, formas de vivir las cosas de otra manera y yo creo que este nuevo contexto, en la influencia digital, la creación de contenido, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha consolidado además la profesión turística, todo lo que esté relacionado con el turismo, con el turismo, ha creado un ecosistema, ¿no? Ya no podemos hablar solamente de guías. Las profesiones han evolucionado muchísimo y han cambiado muchísimo la forma de transmitir, de comunicar y de entender el turismo, ¿no? El sector más o menos estratégico y que, que vive del mundo del turismo eh, ha cambiado muchísimo, no solamente desde el punto de vista profesional, sino que de alguna manera las realidades territoriales son muy diversas y también estas mismas se han transformado a la vez en diferentes propuestas que teníamos antes como vistas de una manera y ahora se han transformado en otra. La evolución de los perfiles turísticos y de la evolución, por ejemplo, de lo que es ahora podemos denominar como influencer turístico o creador turístico, pues adquiere una relevancia espectacular, ¿no? No tiene nada que ver lo que antes hacía un guía turístico con lo que ahora podemos hacer un guía turístico que además es influencer o creador de contenido. La comunicación digital, yo creo que de alguna manera ha permitido visualizar destinos que antes eran muy poco conocidos y ahora son
bueno, pues destinos que incluso de masas. Eh, ¿Qué ocurre? Que se puede diversificar mucho la oferta y conectar con perfiles nuevos de turistas o de viajeros, pues a través de relatos cortos o de comunicaciones muy emocionales o de experiencias muy auténticas o bueno, o muchas veces se conecta de una manera mucho más rápida, ¿vale? Eh, sí quiero que entendáis que de alguna manera, aunque lo vamos a repetir mucho, el elegir en un momento determinado en nuestro futuro el rol o el perfil de tipo de influencer o creador de contenido, embajador de turístico en esta profesión no significa elegir uno y ser esto y no ser otra cosa. Yo creo que al final serán todos complementarios. De alguna manera cogeremos partes de cada cosa, de cada perfil y utilizaremos en un momento determinado. Ya explicaremos un poco en cada uno lo que es, cómo debemos de hacerlo y qué debemos de elegir y qué debemos de saber, ¿no? Eh, los modelos tradicionales de promoción que ha habido toda la vida hasta lo que es la era digital, yo creo que han cambiado, o sea, en el propio desarrollo, en la propia evolución, han ido transformando también el comportamiento del viajero, ¿no? O sea, no solamente han cambiado los perfiles, sino que el comportamiento del viajero ha cambiado por completo. La aparición de estos nuevos perfiles de que estos perfiles sean cada vez más profesionales, pues ha hecho que también afecte y cree impacto en el territorio y en el viajero, ¿vale? Yo creo que al final el papel estratégico que puede desempeñar el influencer o el creador turístico en la promoción de un destino como tal, eh, yo creo que abre muchísimo las oportunidades y también las responsabilidades asociadas con la actividad que vamos a desarrollar, ¿no? Eh, yo creo que debemos de intentar por todos los medios entender que la comunicación turística debe de ser responsable. Y cuando digo responsable, digo que de alguna manera tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Lo veremos un poco más tarde, pero quiero que eso lo tengáis como muy grabado. Sin coherencia y sin conocimiento previo de lo que estamos haciendo, la narrativa de lo que estamos haciendo se puede distorsionar de una manera brutal. Entonces, independientemente del perfil, del rol que tengamos o escojamos en el futuro, el conocimiento del medio, la narrativa, la honestidad en lo que estoy contando y el respeto por lo que estoy contando es muy importante para afianzar de alguna manera el segmento de gente que me va a seguir en el futuro. ¿De acuerdo? Evidentemente conocer el territorio y conocer sobre lo que estoy trabajando, ¿vale? Bueno, como decíamos, en la comunicación hace un tiempo era muy unidireccional, se trabajaba con administraciones públicas y agencias de viajes y grandes empresas del sector que más o menos lo controlaban todo y nos daban el relato. Nos daban el relato y sobre eso, pues los destinos se hacían sobre ese relato que nos daban en unos folletos impresos, en anuncios tradicionales, en ferias, etcétera, periódicos, no sé qué. Y al final, pues eran los únicos canales de difusión que había. El viajero asumía pues, un rol muy pasivo porque al final, bueno, tú recibías la información y bueno, estaba en ti sí o no en recibir esa información y bueno, pues al final estaba diseñada perdón, con unos criterios bueno, pues establecidos por esos propios agentes, ¿no? En Andalucía en concreto, la promoción de destinos muy consolidados, como pues el del litoral, de la Costa del Sol, de Sevilla, de Granada, bueno, pues de ejemplos, ¿no? De este tipo de destinos, al final eran todos muy homogéneos, ¿no? Era una narrativa basada en atractivos muy generales, el clima, el patrimonio, que si, como, la gastronomía, las playas, y bueno, es verdad que eso ayudó mucho a posicionar a una comunidad con un destino de referencia, porque es verdad, pero yo creo que saturó de alguna manera la imagen muy poco.
diferente o diversa y era muy escasa, ¿no? De personalización, ¿no? Una personalización muy escasa del territorio, no había nada nuevo, entre comillas, ¿no? Yo creo que con la era digital y con la expansión de todos estos conceptos nuevos y con estas profesiones completamente modificadas y adaptadas a las realidades que estamos viviendo en el mundo actual, yo creo que el viajero o el turista empezó ya a disponer como de un acceso más directo, con una información muchísimo más alternativa y con encima contar con las opiniones de otros usuarios o otros viajeros que lo que le hacían de alguna manera es, bueno, pues tener más visión del resultado. Yo creo que la planificación del viaje como tal ya dejó de depender exclusivamente de un intermediario, de una agencia o de la señorita o señor que estaba en la agencia y nos daban unos consejos y bueno, pues yo creo que ahora se ha pasado a construir una serie de relatos o de búsquedas activas y bueno, la gente compara y al comparar puede recomendar entre igual, ¿no? O sea, ya no estamos en una dirección unidireccional, sino en bidireccional y encima compartida. Entonces, bueno, yo creo que al final este cambio lo que ha producido, además de otras muchísimas cosas, es un turismo a mí no me gusta mucho la palabra porque es experiencial, ¿no? Pero un turismo de experiencia, vamos a llamarle un turismo de experiencia. Yo creo que al final una persona que está interesada en el turismo rural o en el senderismo o en la defensa de los animales o del ecologismo o del desarrollo local de una zona muy concreta, al final lo que está buscando ya no es solamente una descripción genérica del entorno, ¿no? Está buscando pues emociones, que le enseñen un recorrido, un testimonio de otro viajero, accesos, dificultades, sensaciones vividas de otros. Bueno, al final yo creo que esta información lo que nos está permitiendo, esta nueva era, lo que nos está permitiendo es canales muy diferentes a los clásicos para entender de otra manera las experiencias. Entonces, hay un concepto que se usa mucho en turismo, que es la prescripción digital, que es como para que lo entendáis, es la recomendación basada en la experiencia personal y compartida luego a través de medios digitales. Eh, ¿Cuál es la diferencia con respecto a la publicidad tradicional? Pues que la prescripción digital es cercana, es, como decíamos antes, honesta y es creíble. Y al final el viajero lo que quiere de alguna manera es confiar en personas que muestran un destino desde su propia vivencia. Entonces, si el lenguaje es personal, no es institucional, no es clásico, pues yo creo que eso lo que hace siempre es acercar, no alejar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en concreto en Andalucía, yo creo que sí que es verdad que durante estos 20 últimos años, por decirlo de alguna manera, la Andalucía tiene una diversidad territorial muy amplia y, lógicamente, los territorios que tradicionalmente pues, quedaban fuera de los grandes circuitos, pues han tenido muy mala repercusión, ¿no? O escasa repercusión. Yo creo que ahora lo que permite la era digital es que todos esos circuitos que estaban fuera de los grandes, pues evidentemente tienen una cantidad de posibilidades de competir desde el mismo nivel con circuitos que antes eran imposibles, ¿no? O sea, un pueblo de interior, una comarca rural, una iniciativa cultural gastronómica, pues claro, ha encontrado en la comunicación digital una vía para poder ser singular y poder tener relevancia con respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo, yo en concreto, yo conozco bien la problemática, entre comillas, de los municipios de la Sierra de Huelva. Si Huelva es una provincia, perdón, sí, es una provincia que está
bueno, dentro de las de Andalucía, quizá no suficientemente valorada su interior, sus pueblos de interior siempre se ha dado mucha relevancia a sus costas, a su litoral y a sus playas, una gastronomía, por supuesto, pero lo que es el interior de Huelva, los pueblos de Huelva, tienen un encanto muy, muy chulo, tienen una historia muy chula y pueden perfectamente ahora competir con todas las realidades del territorio de Andalucía, que quizá a lo mejor no estaban tan, de alguna manera, bueno, señalizadas o estaban enmarcadas en la misma el rango de competencia que podían acceder la gente, ¿no? Eh, a mí le puede pasar un poco al altiplano granadino, pero bueno, yo creo que al final son, pongo estos casos porque son los que yo más conozco de más cercanos, ¿no? Pero que habrá muchísimas realidades en toda Andalucía donde nos podemos encontrar con estas singularidades, ¿no? Que al final los contenidos, pues, que salen de los grandes circuitos, pues al final son poco, antes no eran muy, muy seguidos. Al final, la evolución histórica de la promoción turística, mm, yo creo que no es una cuestión de sustituir, es una cuestión de complementar, es de adaptarnos de lo que hay a la realidad que hay ahora mismo. Quiere decirse, no todo el mundo va, las personas más mayores no tienen la misma predisposición, ni tienen el mismo conocimiento, ni tienen la misma forma de usar las redes sociales o las plataformas digitales como la tiene la gente más joven, ¿no? Evidentemente. Entonces, las instituciones y las organizaciones son conscientes de eso y saben que no todo se puede llevar al ámbito de lo digital y hay que también conocer las determinadas experiencias que otro sector o segmento de público va a acceder a ese tipo de información, ¿no? Eh, yo creo que de alguna manera el influencer y el creador turístico eh, no surgen como una moda. A mí no me gusta utilizar la palabra moda, quizá mejor tendencia, pero no moda, porque al final las modas en esta profesión tienen poco recorrido. Cuando estamos hablando de emociones eh, y de compartir emociones, las modas yo creo que no tienen mucha vigencia, ¿no? La moda es más para otros segmentos de profesión que tienen otro tipo de emociones, otro tipo de comportamientos y las modas en esto yo quizá intentaría huir desde mi punto de vista. Porque al final la forma de comunicar, la forma de consumir información y de tomar decisiones en un viaje, por ejemplo, mm, no es solamente a través de creación de contenido, es de muchos más conceptos que nosotros como profesionales futuros del turismo tenemos que saber reconocer y entender para que nuestra marca personal sea en el futuro diferente al resto. ¿De acuerdo? La digitalización del turismo, como decíamos antes, ha supuesto un cambio estructural. Entonces, ya no podemos entender la promoción desde el mismo ámbito con la gente, ¿no? Con el segmento de población que a lo mejor va a ir destinado a nuestra información. Eh, mm, la lógica institucional o comercial que siempre ha estado inmersa en el concepto de lo que era antes viajar y lo que era compartir destinos, se hacía desde un concepto de mensaje muy cerrado. Mm, recibíamos la información, como decíamos antes, de forma pasiva y yo creo que de alguna manera no accedíamos a un montón de posibilidades que ahora sí nos dan las plataformas digitales o la información que nos transmiten y la comunicación que nos transmiten a través de las nuevas profesiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el cliente, el turista, el viajero, al final participa activamente también en la construcción del relato. O sea, antes todo eso no estaba disponible, no era posible, ¿no? Con una comunicación unidireccional, ¿no? Eh, yo creo que al final los destinos y las experiencias que son descubiertos por los propios viajeros
una persona que de repente planifica una visita cultural a, qué sé, no se me ocurre ahora mismo, a una escapada rural, ¿no? En la Sierra de Aracena, ¿no? Aquí en Huelva. Pues al final, ¿qué hace? Consultar, ¿no? Consultar información, ve comparativas, ve contenidos generados por otros, bueno, pues vídeos, fotografías, opiniones, relatos, y al final se hace una idea con esa información y al final lo que quiere es vivir una experiencia real, ¿no? Y lo que quiere es vivir una experiencia real, cercana y que de alguna manera sea creíble, ¿no? Y que sea de alguna manera algo útil para la persona que lo realiza, ¿no? Eh, yo creo que al final algo que es muy evidente en la comunicación digital y que utiliza de alguna manera ese nuevo paradigma que de alguna manera siempre se ha dicho que ha producido el cambio en la comunicación turística, el mensaje al no ser estático y se produce y perdón, se convierte de alguna manera en un proceso dinámico, yo creo, desde mi punto de vista, es la autenticidad y la honestidad con lo que estás haciendo, con la interacción de lo que estás haciendo, ¿no? El viajero al final, el turista, lo que hace es comparar, contrastar y construye como una propia percepción del destino, dónde va a ir. Claro, el problema es la perspectiva muchas veces que los propios usuarios pueden tener de su propia realidad. Quiere decirse, hay, hay turistas o hay viajeros que cuando viajan dejan de recibir una comunicación homogénea. Y al final hay que tener mucho cuidado como influencer, en este caso, o creador de contenido, hay que tener mucho cuidado con la información que al final vamos a transmitir, porque la responsabilidad de la comunicación, de lo que vayamos a hacer, al final es nuestra. Entonces, al ser una comunidad donde el territorio es tan diverso, en este caso en Andalucía, que es donde estamos hablando, conectar con el perfil de viajero no es fácil. Entonces, hay que saber muy bien entender las realidades de los destinos que vamos a querer proyectar o que debemos trabajar, ¿no? Eh, pensar que el influencer, de alguna manera vamos a ser mediadores entre el territorio, el sitio, el destino y el viajero, el turista. Eh, el, el influencer turístico, de alguna manera, lo que tenemos que entender es que tenemos que interpretar el destino, traducir el lenguaje para que sea accesible para la gente y luego conectar con los valores y los intereses que tiene la audiencia, que tiene la gente, ¿no? Que lo va a reclamar. Eh, al, eh, al, final, el viajero digital en este caso, que luego se transformará en un viajero con realidades y experiencias reales, va a experimentar un cambio, o se está ya experimentando un cambio totalmente diferente, ¿no? La posibilidad de comparar experiencias y eh, entender cómo la gente planifica, vive y comparte sus viajes, yo creo que es uno de los elementos también muy importantes a la hora de entender el papel que podemos desempeñar en el futuro como influencer o como creadores de contenido. El viajero siempre, o el antiguo viajero, siempre tenía o delegaba parte de la planificación del viaje en agencias de viajes, en turoperadores o guías, ¿no? Incluso guías impresas o folletos impresos. Eh, el viajero actual lo que hace de alguna manera es asumir un rol muy activo y muy autónomo. Lo que hemos dicho, investiga, compara, selecciona y bueno, pues mira un montón de múltiples fuentes
para comparar, ¿no? Y antes vivir una experiencia gastronómica en el centro histórico de cualquier ciudad, pues bueno, pues era ir al sitio, compartir la experiencia con los que estábamos y poco más. Hacíamos unas fotos y poco más. Ahora se consulta vídeos, reseñas, perfiles sociales, se recomienda personas o no. Y bueno, pues de alguna manera todo eso que hace aumentar muchísimo la relevancia de algo que antes se quedaba en nosotros y ahora se comparte, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, pues no tiene ni punto de comparación cómo se está viviendo la realidad de las experiencias turísticas con respecto a hace unos años, ¿no? El viajero al final, el viajero actual, que le llamamos el viajero digital, cada vez confía más en perfiles especializados. De ahí que os comento siempre que, os voy a comentar siempre la responsabilidad en la honestidad de lo que digamos. Hay que ser muy coherente con el discurso de lo que hacemos. No podemos hacer las cosas de una manera aleatoria. Tenemos que transmitir valores, tenemos que transmitir nuestro estilo, incluso nuestros intereses e intentar que el futuro cliente o seguidor o segmento de la población que nos siga tenga unos intereses que coincidan con los nuestros. Entonces, bueno, pues yo creo que al final, si una persona es interesada en turismo responsable, rural o ecologista o de relativo a los derechos de los animales o de cosas que son quizá más segmentadas y tú documentas de alguna manera como creador, documentas experiencias en parques naturales andaluces desde un respeto desde un concepto de respeto ambiental, de los derechos de los animales, de la sostenibilidad, del ecologismo, pues bueno, al final la relación que tú vas a generar, la confianza que tú vas a generar en el creador, o sea, perdón, en el viajero, va a ser lógicamente mucho mayor que una persona que no tiene esos valores y esos conocimientos del territorio y de la problemática en concreto de que nos estamos dedicando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener muy claro que al final el cliente, el viajero, lo que quiere o lo que está demandando es participar más. Es esa necesidad de participación, ¿no? Que no quiere ser ya un viajero que se limita a consumir un contenido, que interactúa, pues comenta, pregunta, y a la vez, bueno, pues yo creo que todo eso está cambiando, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al final el viajero quiere publicar, quiere compartir, quiere escribir reseñas si algo no ha ido bien, e incluso si ha ido algo muy bien, y compartirlo con sus redes sociales. Entonces, al final, el viajero se convierte también en un prescriptor del destino, ¿vale? ¿Cómo veis? ¿Os estáis más o menos, cómo vais, chicos? La primera sesión, bien, vale. No quiero haceroslo muy pesado porque al final no es lo mismo grabarlo que verlo en directo, porque al final verlo en directo muchas veces se hace más pesado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cualquier momento, cualquier pregunta que me tengáis que hacer, sí, es la realidad, claro. Pero bueno, quiero que también me digáis si os es más cómodo que lo haga así de esta manera, porque bueno, en otros cursos lo estoy haciendo de esta manera y está siendo bastante más práctico al final para vosotros para entenderlo que de otra manera. Bueno, seguimos. ¿Se conecta? No, es que hay algunos compañeros que se conectan y se desconectan. No sé si es por una cuestión técnica. Bueno, si se conectan, me vais diciendo y vamos saludando. Vale. Eh, Me dice Paco. A ver, que es que tengo puesto la pestaña.
Vale, dame un momentito. Estoy contestando a varios. Que no sé por qué no me salen, no me están saliendo en la pantalla. Ahora, vale. Ahora, perdonad, es que no me estaban saliendo la visualización del chat. Vale, vale. Sí, me dice Francisco que agradecería algo más visual, ¿eh? Vale. Ujú, para ilustrar. Vale. Yo lo que suelo hacer en las sesiones es más teoría. ¿Por qué? Porque yo luego me gusta pasaros a través de, o bien del correo electrónico, o a través de los WhatsApp, me gusta pasaros cosillas. Esta mañana me parece que os he pasado bueno, un pequeño breve cómic con algunos aspectos clave y no suelo trabajar con algo visual porque las sesiones de alguna manera no es que nos obliguen, pero sí nos podemos dar de la manera que nosotros consideremos, pero sí, es muy chulo. La verdad que la inteligencia artificial en esta profesión veréis lo importante que es, lo importante que es. ¿En qué plataforma? Pues mira, el hacer una cosa, te lo digo porque todo esto sí me gustaría que de alguna manera luego lo veamos en cursos, en sesiones siguientes, ¿vale? Mucho más adelantadas. Mm, Al final la inteligencia artificial nos va a permitir ser un poco todo creadores, diseñadores, de alguna manera, si sabemos utilizar bien las herramientas. Esto, aunque pueda parecer lo del cómic muy, muy complicado, es bastante fácil. Lo que pasa es que tienes que tener unos conocimientos muy, muy, muy breves de inteligencia artificial, pero bueno, al final no deja de ser algo que tú no estás haciendo, simplemente es conocer un poco cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, es con la misma unidad o textos que tú quieras remarcar o potenciar con esos textos, en este caso si tú tuvieras una foto tuya y dándole un prompt que sea adecuado para lo que tú quieres hacer con eso, es suficiente. Quiere decirse, no tienes que hacer programación ni tienes que hacer nada. Es simplemente la inteligencia artificial. En concreto, creo recordar que fue con ChatGPT o con Cloud, ya no recuerdo bien. Porque hago tantas cosas que ya no recuerdo, pero creo que fue con Cloud o con ChatGPT o Gemini. No, Gemini no fue con ChatGPT. Al final es meter un prompt, meter el texto de lo que tú quieres que diga esa parte, ese resumen que quieres que te haga un cómic y ya está. O sea, no hay mayor dificultad. De todas formas, si avanzamos mucho en esto y hacemos algunas prácticas, algunas cosillas, os pasaré algún ejercicio de este tipo y yo creo que puede ser algo entretenido incluso para aprender cosas nuevas, ¿vale? Entonces sí, sí lo haremos. Haremos cosillas. Plantearme propuestas también, porque muchas veces en diferentes cursos hacen propuestas que muchas veces te piensas que no y puede ser, si os interesa al hacer cosas de estas, pues podemos valorarlo perfectamente, no hay ningún problema. ¿Vale? Vale. Seguimos un poquillo con lo que estábamos y vale. Decíamos que el influencer turístico como tal es una figura que nace o que sale a flote, por decirlo de una manera, porque comunica vivencias, ¿no? O sea, al final la clave de que lo que antes entendíamos como definición de comunicación a lo que es ahora, pues claro, lo aporta el qué, lo aporta la marca en este caso. Antes lo marcaba una marca, o sea, lo daba una marca institucional y ahora lo podemos dar una marca personal. Eh, ¿Por qué? Pues porque de alguna manera estamos vendiendo o estamos comunicando experiencias en el destino. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el caso de Andalucía, hay una diversidad tan rica, cultural, paisajística, humana, que claro, es muy difícil si no prestas o no trasladas una comunicación
basada en historias y en cuentos y emociones. O sea que al final es que un creador lo que de alguna manera está haciendo es documentar este tipo de historias, ¿no? Y emociones. Entonces, al final, el que una experiencia sea agradable o no sea cercana y que sea emocionalmente vivida, por decirlo de alguna manera, es la que la puede dar a través de una profesión como la nuestra, pues de la narración, de la cercanía, de la honestidad, del conocimiento. Entonces, bueno, pues un creador al final lo que hace es eso, aportar ese tipo de eh, cualidades que nos va a hacer diferenciarnos en el futuro de otros, ¿no? No quiero entrar a hablar de cosas de algoritmos y de historias porque al final eso creo que es algo que no va a definir al final nuestra profesión. También hablaremos en el futuro de que el objetivo de todo esto al final no es que tengamos desde el principio seguidores o muchos seguidores, no basar nunca eh, el conocimiento, la experiencia y la formación desde el punto de vista solamente cuantitativo, sino se aprende continuamente en esta profesión diariamente. Entonces, lo que hoy es válido mañana no lo es. Y yo creo que al final las primeras etapas de una persona que se quiere dedicar a esto, yo creo que tenemos que saber definir muy bien qué perfil queremos. Definirnos bien, ser coherentes, alcanzar niveles de visibilidad, pues bueno, que estén bien, pero al final ser conscientes de que, bueno, pues la autopromoción, si tú te la vas a hacer, lógicamente tienes que conocer un poco dónde te estás desenvolviendo y dónde estás funcionando, ¿no? Si no conoces bien el territorio, no conoces bien las herramientas con las que trabajar, evidentemente, pues va a ser mucho más frustrante. Entonces yo creo que al final hay que entender que todo esto al final se ha profesionalizado, ya no es el típico chaval que ha descubierto que sabe funcionar con las herramientas y que sabe hacer es creativo y sabe hacer cositas. Y bueno, pues al final hoy el influencer turístico se ha convertido en una profesión, en una persona que sabe trabajar con las herramientas necesarias para crear proyectos muy chulos y al final, pues bueno, se supone que debemos de ser comunicadores y la comunicación al final pues tiene muchos elementos a través de todo del conocimiento que nos va a hacer si somos o no intermediarios reales de espera un momentito que ahí voy a admitir que ha entrado gente. Vale. Eh, nos vamos a convertir al final en intermediarios de la comunicación, ¿no? Con el usuario. Entonces, es muy importante también saber y entender la necesidad de segmentación de la gente, del destino, perdón, del público. Eh, los destinos a los que nos queremos proyectar o queremos fomentar no se pueden comunicar de una forma unidireccional. Hay que intentar conectar, hay que intentar, bueno, pues ir a un nicho muy concreto. Bueno, pues no sé, al final es muy importante y es muy clave que para intentar que la oferta sea diversa, hay que intentar reducir también la presión turística, ¿no? De determinados enclaves. Quiere decir, si todo el mundo vamos enfocados a lo mismo, al final masificamos. Entonces, lo que tenemos que intentar es también ver dónde hay nichos que no están utilizados, ¿vale? Y que no están de alguna manera aprovechados. Entonces, bueno, pues no siempre lo que consideramos que puede ser válido, a lo mejor no lo es. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir viendo un poco cómo actuamos como intermediarios real entre el destino y el nicho, como puede ser la naturaleza, la gastronomía, turismo familiar o, bueno, experiencia premium, que ahora se llama mucho. Y bueno, pues al final es intentar diversificar la oferta, sobre todo. ¿Bien? Intentar que la presión turística no está siempre al mismo lugar. ¿De acuerdo? Bien. Como os decía antes, el influencer turístico asume o tiene que asumir que deja de ser un mero difusor de imágenes atractivas
para convertirse en un agente activo dentro de lo que es el propio ecosistema turístico. La responsabilidad en la construcción del relato para el viajero es muy importante, muy importante. La forma de comunicar influye totalmente en la percepción que la gente va a tener del lugar, de los habitantes, de la cultura, incluso hasta del patrimonio. Yo creo que al final el que seamos la consolidación de que seamos un perfil único, por decirlo de alguna manera, o diferente, va a ir acompañado siempre, lógicamente, por lo que os decía antes, de la forma ética que tengamos, de la honestidad, de si somos respetuosos, coherentes con la realidad del territorio, bueno, pues una serie de factores que son muy importantes, ¿de acuerdo? Vale. ¿Se ha conectado alguien? Vale. Sí, vale, perfecto. Vale. 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 Algo que sí me gusta también plantear desde el punto de vista de la profesionalización de lo que es la- la- el futuro de la profesión es la planificación estratégica del contenido que queremos desarrollar no se puede hacer de una manera a la ligera, espontánea. Tenemos que ser muy, a la hora de trabajar, a la hora de crear contenido, tenemos que ser como muy claros, definir muy bien los objetivos, identificar al público, al segmento de población al que vamos destinados, el formato que más me interesa, qué plataforma es la más adecuada para lo que estoy haciendo. O sea, conlleva un trabajo previo de planificación y de organización a la hora de, o sea, no es coger el móvil y ponerme a grabar y que en momentos está muy bien, porque no siempre todo tiene que ser estructurado y organizado, sí que no también la era digital nos permite esa parte de crear contenido de momento, ¿no? Del momento. Entonces eso luego todo aporta un valor complementario muy chulo, pero que no siempre ni lo uno ni lo otro, todo tiene que ir combinado. Yo creo que al final el creador profesional, desde el punto de vista de la comunicación, tiene que combinar muy bien las competencias técnicas y las estratégicas. O sea, si no sabes dominar las herramientas de producción o de edición audiovisual y más o menos moverte en las redes sociales y tal, pues es que necesitas saberlo, necesitas comprender un poco el funcionamiento de cómo funciona el ecosistema digital. Entonces, bueno, pues al final el comportamiento de la audiencia y la forma de distribuir el contenido es muy importante, hay que saberlo, ¿vale? Entonces, la combinación de todo esto, bueno, yo creo que al final optimiza, hace que nos sea todo mucho mejor a la hora de eh, proyectar nuestra visión de las cosas, porque el conocer, planificar y organizar nos hace que no solamente el tiempo sea mucho menor, sino que también nos dirige poco a poco por el camino del rol que queremos en el futuro conseguir. ¿De acuerdo? Yo creo que frente a un poco a la profesionalización de lo que estamos hablando, frente a perfiles muy generalistas, que hay miles, yo creo que al final el creador turístico, seas un influencer o un creador de contenido, mm, define o tiene o debe de definir muy bien qué ámbito de actuación quiere ir. Si quiere patrimonio histórico, si quiere dirigirse al turismo rural, si te quieres hacer especialista en valorar territorios o experiencias muy concretas. Y bueno, al final yo creo que eso también se va a reflejar en una relación con las empresas futuras de colaboración y con el destino. Eh, las colaboraciones al final se van a estructurar mediante objetivos muy claros y acuerdos definidos, ¿no? Lo que al final va un poco la comunicación es, pues bueno, porque al final las empresas, como son empresas, pues lógicamente lo que pretenden es, bueno, pues tener un beneficio no solamente económico, sino de representatividad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final tú el conocer también todo lo que hay alrededor de todo esto, pues hace que seas un creador de contenido diferente
y no generalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te va a permitir amplificar, por decirlo de alguna manera, el alcance de lo que estás haciendo sin perder esa autenticidad que puedas tener. Entonces, yo creo que al final tenemos que entender que lo que decía antes, que la responsabilidad que va a tener un influencer cada vez va a ser mayor. El contenido que tú vayas a hacer, ya os digo, es que va a tener una percepción en el destino del viajero, o sea, total, total. O sea, no va a haber, no va a haber sensaciones que no estén relacionadas directamente con lo que nosotros estamos planteando. Sí, vale. Es que me habláis algunos por otros lados y Vale, perfecto. Muy bien. Ujú. Vale. Bueno, nos queda media horita solo. El impacto que más o menos puede tener eh, las decisiones que no, como creadores de contenido, como influencers turísticos, podemos tener sobre el territorio es muy importante y es una responsabilidad que tenemos que también tenerla en cuenta. Eh, los creadores de contenido, tanto a nivel económico como social y cultural, pues tenéis que entender que hay sectores que conviven con determinadas realidades territoriales, pues muy diversas. Entonces, en lo que hagamos nosotros va a incidir mucho en el futuro a que lo que estaba acostumbrado un territorio en concreto va a aportarle una serie de oportunidades, pero también unos riesgos con, claro, unas consecuencias, porque todo al final tiene unas consecuencias. Entonces, lo que tenemos que entender es que una afluencia turística que está bien resuelta en un territorio puede ser muy positiva, pero si no está bien resuelta, puede provocar totalmente el efecto contrario. Y luego todo eso conllevará una serie de experiencias que en el futuro nos pueden afectar a las colaboraciones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, yo no me iría, yo intentaría por todo lo menos, si queréis, por una cuestión de primero aprender, concentrarte en destinos que ya están consolidados, está bien para poder aprender, pero al final tenéis que buscar vuestro nicho, tenéis que buscar qué es lo que a vosotros bueno, os es menos conocido como propios viajeros que sois y a qué experiencias más o menos de los circuitos masificados no queréis iros, ¿no? O queréis conocer nuevos territorios menos conocidos y queréis poderle dar incluso visualización. Eh, claro, para eso también hay que investigar un poco. Al final, las comarcas rurales, los municipios de interior y iniciativas culturales como pueden ser, yo qué sé, pues de pequeño formato, eh, están muy olvidadas y son oportunidades muy chulas que la gente cada vez demanda más de un tipo de turismo completamente diferente. Eh, yo qué sé, hay, por ejemplo, turismo ornitológico en Doñana, con el temas del vino, pues hay un mogollón de propuestas ahora que la gente está demandando con respecto a vivencias muy concretas con el tema del vino, ¿no? Entonces, mm, tenemos que ver esa lógica y actuar un poco como motor de esa dinamización de la propuesta con el territorio. Quiere decirse, podemos aportar a ese proyecto incluso economía local. Entonces, bueno, si visualizamos bien, de alguna manera, como creador de contenido, esa propuesta, colaboramos bien con entidades y agentes sociales del territorio, con pymes turísticas de la zona y sabemos un poco qué es lo que ofrece la zona, qué alojamientos, qué restaurantes, qué proyectos hay. La recomendación como creador
como creador de contenido, al final se va a traducir en ¿qué? En un aumento de la demanda, en una mayor proyección del negocio. Y bueno, pues al final Andalucía tiene afortunadamente una diversidad muy grande y yo creo que al final el sector empresarial del turismo al final está ahí y está necesitado de diferentes propuestas y salir de los circuitos mayoritarios para que de alguna manera se potencie dinámicas diferentes a la hora de experiencias con el propio cliente, ¿no? Como es lógico, todo lleva su riesgo, ¿no? Todo tiene que ser bien gestionado y ser responsables, lo que hablamos siempre, pues sobre todo cuidar mucho el territorio, conocer muy bien dónde estamos o dónde queremos hacer esa proyección, porque la sobresaturación del espacio, del territorio, hay espacios que son muy frágiles, que son muy sutiles a, a sufrir, ¿no? Determinadas consecuencias a la hora de que haya una viralización de un enclave y de repente, pues claro, eso produzca una carga al territorio brutal, ¿no? Entonces, cuidado también con qué es lo que queremos hacer, vamos a evaluar y vamos a mirar bien qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Em, captar la atención como simples influencers eh, ya no es suficiente, quiere decirse. La representación superficial de un destino, porque sí, yo creo que ya no llama, porque ya hay multitud de ofertas centradas únicamente en aspectos estéticos, ¿no? Y al final desvincular el contexto cultural o social que puede tener un proyecto para darle una representación muy, bueno, muy estética, pues al final yo creo que eso lo que crea es una expectativa completamente de comunicación desde mi punto de vista irreal, ¿no? Para la gente. Y al final contribuye de manera negativa a una percepción completamente distorsionada, ¿no? De lo que queremos hacer. Entonces, bueno, yo creo que al final todo lo que conlleve que pueda afectar a la propia convivencia del territorio, de sus gentes o de la población local, pues al final yo creo que eso no nos va a ayudar en el futuro a crear dinámicas, desde mi punto de vista, acertadas, ¿no? Todo lo que cree molestia, todo lo que cree rechazo, al final, lógicamente, no tiene sentido. Lo puede ser algo muy viral, muy estético y que repercuta mucho en redes sociales y se comparta, pero eso no significa que tenga un resultado luego a posteriori, ¿no? Al final nos puede crear el efecto contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera hay muchísima diversidad, hay muchísima, de alguna manera, posibilidades de gestionar proyectos de otras maneras y yo creo que ahí está un poco la clave de que en el futuro, con los contenidos que aprendáis, con lo que tengáis ya de vosotros personalmente vivido y de lo que hayáis desarrollado personalmente, yo creo que al final tenéis que ver un poco cuál será la estrategia de desarrollo que queráis en el futuro ir viendo y enfocando, ¿no? Para que se transforme de alguna manera en una herramienta, bueno, pues que genere un impacto positivo, ¿no? A largo plazo. Yo creo que al final, como ideas claves de lo que hemos visto, yo creo, desde mi punto de vista, que tener claro que los canales, los relatos y la relación entre los destinos, eh, entre lo que es la comunicación y el viajero, es, yo creo que al final lo más importante, ¿no? Eh, yo no basaría más sobre repetir más lo mismo de como de lo que hemos visto, pero yo creo que sí me adelantaría un poquito con respecto a la clase que vamos a dar en el siguiente jueves. eh, sí me gustaría, para que entendáis, yo supongo que ya habréis visto por los contenidos, pero yo creo que es muy importante que tengamos claro la diferencia entre los roles, ¿no? El rol de influencer, el rol de contenido o de creador de contenido y el embajador de destino, ¿no? Cuando hablamos de tener claro qué rol queremos adoptar, con esto no estoy diciendo, y lo diremos en más ocasiones, que el adoptar un rol signifique abandonar otras. Yo puedo ser más
influencer, ¿vale? Pero coger de alguna manera, bueno, de alguna manera conceptos o formas de trabajar de otros roles. ¿Por qué? Pues porque al final uno va evolucionando, va cambiando y evidentemente, pues claro, no todos somos iguales, ni tenemos las mismas emociones, ni tenemos la misma forma de ver las cosas. Entonces, al final, eh, no creemos tanta confusión con el tema de en sí el rol, sino más en cómo lo que queremos hacer, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Al final, el ser auténtico y tener identidad propia, desde nuestro propio concepto de marca personal, ayuda mucho más a crear experiencias compartidas, ¿no? La diversidad que nos ofrece el territorio y que de alguna manera nos ayuda a entender las diferencias en el propio territorio, nos ayuda también a nosotros a entender la diferencia que hay con los diferentes roles. Al final, cada rol responde a objetivos completamente distintos. No es lo mismo establecer relaciones específicas con marcas y destinos que generar tipo de impacto, ¿no? En diferentes segmentos de viajero, ¿no? Eh, yo creo que al final el propósito de identificar un poco qué rol encaja mejor con uno, con otro eh, perfil, yo creo que es un poco el contexto de adopción, ¿no? De comprender que cada rol pues, tiene una forma de contribuir de forma complementaria a la comunicación responsable y del territorio y bueno, pues al final es ver un poco dónde puedo ir encajando, dónde puedo ir viendo, dónde yo me siento más cómodo a la hora de transmitir la comunicación y las experiencias y vivencias que tengo, ¿no? Eh, claro, todo se ha diversificado tanto en estos últimos años que al final la forma de promocionar las experiencias y los servicios relacionados con el turismo pues ha cambiado, ha hecho cambiar hasta el lenguaje. O sea, bueno, el propio término influencer, pues no tiene, desde luego hace años eso lo hablas con alguien y te dice qué es eso, ¿no? Bueno, pues al final todo va cambiando no solamente las profesiones, sino incluso hasta el propio lenguaje, el nivel de implicación, los objetivos que tenemos a futuro. Bueno, yo creo que de alguna manera, para poder en el futuro poder desarrollar una estrategia de comunicación turística que sea válida o que sea coherente, pues al final tenemos que entender también que estamos hablando con un lenguaje propio del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Eh, el contexto como tal de lo que estamos hablando, o sea, lo que es la diversidad territorial que hablamos siempre, pues evidentemente es importantísimo, ¿no? Entenderlo. Al final, el que un público determinado, un segmento de la población, quiera vivir determinadas realidades, pues claro, no significa que todos tengamos que seguir el mismo guión de prescripción, ¿no? Y el grado de vinculación de cómo comunicamos las cosas, ¿no? Al final cada uno tenemos unas esencias, unas formas de entender la vida y entender las cosas y al final eso también se transmite de cara a la gente que nos sigue, ¿no? Eh, el influencer como tal siempre o desde que tenemos este concepto claro, siempre se ha medido, se ha caracterizado, por decirlo de alguna manera, por la capacidad que tiene de alcance y de visibilidad. La función más principal que siempre ha tenido el influencer es la recomendar, por ejemplo, un destino o una experiencia determinada y intentar llegar a una audiencia muy amplia. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que cuando eres influencer turístico, eh, como tu objetivo es generar visibilidad, atraer nueva gente, a que venga más a tu perfil, o intentar de alguna manera, bueno, que tus propuestas estén en el tiempo consolidadas, pues claro, al final el influencers es como que está más ligado a campañas puntuales, a lanzamientos muy concretos de productos turísticos, a promoción de eventos culturales y festivos. Entonces, claro, no siempre puede encajar a lo mejor con la percepción o
enseñanza que tenemos de un concepto muy determinado, ¿no? Sin embargo, el creador de contenido, yo creo que centra más el valor de lo que hace en contenidos muy especializados y sobre todo en la narración. La función del creador de contenido no es tanto recomendar, es como explicar, contextualizar un poco lo que está hablando e interpretar el destino. El perfil del creador de contenido es como, crea como un perfil de una relación como mucho más continuada con la audiencia. Y yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que aporta un contenido de mayor profundidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Un creador de contenido, por ejemplo, que puede comunicar pues, rutas patrimoniales, culturales, históricas, una experiencia determinada en turismo rural, una propuesta gastronómica, cualquier iniciativa que podamos vincularla al patrimonio natural y cultural. Bueno, yo creo que de alguna manera el perfil del creador de contenido se centra mucho más en el valor en el valor y la narración. Y sin embargo, el embajador del destino, yo creo que de alguna manera representa quizá un rol muy diferente a los dos anteriores, que es un poco es como que está más basado en un vínculo como muy estable y muy duradero con el territorio, de la zona. Eh, yo creo que actúa más como representante, ¿no? Como un representante de los valores de la identidad, de la narrativa del destino, de la honestidad, pero siempre todo ligado más a medio largo plazo, no tan inmediato, ¿no? El, pensar que un embajador al final es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Representa y se liga al territorio, ya sea por una cuestión de lugar, de residencia o de trayectoria profesional o de implicación personal o de vivencia. Entonces, al final suelen ser como guías locales, ¿eh? Un profesional del turismo, un comunicador cultural o, bueno, una persona reconocida por su compromiso con esa zona, ese territorio o ese entorno. Y bueno, pues al final la diferenciación de estos roles, pues ya os digo que no implica que sean excluyentes. Podemos, en muchos casos, ser un profesional de un determinado rol y poder combinar características de varios perfiles, ¿eh? O sea, que hay que tener claro que cada función, bueno, pues desempeña cada contexto, pero que eso no significa que sea excluyente, ¿vale? Sí que es verdad que si no tengo definición o me falta definición a la hora de establecer un rol, sí que es verdad que se puede generar de alguna manera como discursos o mensajes incoherentes. Hay casos, hay muchos casos en que ha habido gente que ha mezclado y al final no sabes muy bien por dónde va, el mensaje no está muy claro, es muy incoherente, crea una expectativa completamente diferente, no es real, y al final con colaboraciones raras, muy mal alineadas con el objetivo a lo mejor que quiere plantear y al final pues crea un impacto completamente negativo, ¿vale? Entonces yo creo que al final pensar que también las pymes o las empresas turísticas y los organismos que, bueno, pues más o menos al final de destino lo que quieren de alguna manera es que el influencer o el creador de contenido o el embajador identifique bien lo que quieren transmitir. Entonces, al final, el identificar bien los roles que queremos ser de alguna manera nos facilita mucho la toma de decisiones al final. ¿Por qué? Porque al final una toma de decisión estratégica nos va a llevar por un sitio o por otro. Entonces, elegir entre uno u otro no es una cuestión al final solamente de quiero ser popular, sino de, bueno, pues que me quiero adecuar a este contexto, a este segmento de público y a estos valores y quiero transmitir esto. Entonces, una comunicación al final que sea eficaz, que sea honesta y que sea real, por decirlo de alguna manera, yo creo que al final va muy ligada a todo esto, ¿no? A una correcta entendimiento del perfil que interviene en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el influencer
como el creador de contenido, como el embajador, es una figura completamente relevante a la hora de transmitir al viajero o al nuevo viajero digital emociones que antes no estaban contempladas, ¿no? El influencer al final, en concreto el influencer turístico, yo creo que sí que es verdad que es el más visible o el más que más repercusión tiene dentro de la comunicación turística, porque al final es el que más capacidad tiene de prescripción. O sea, es el que mejor puede recomendar destinos. Las experiencias o servicios que tú puedes ofrecer a través de la comunicación a una audiencia determinada, ¿no? La que sea, de las plataformas digitales, pues al final se apoya en qué? Pues en el alcance, en la frecuencia de la publicación que hace y en final, sobre todo en la comunicación, perdón, en la conexión emocional con la comunidad que le sigue. Entonces, yo creo que además el influencer lo que crea es influencia en la toma de decisiones al final del viaje. Creo que es uno de los elementos más importantes del influencer. Al final es el que influye en la toma de decisión del futuro viajero, viajero turista, ¿no? Yo qué sé, en campañas de promoción de eventos culturales, festividades, yo qué sé, hay muchísimos contextos donde se está tirando de estos influencers para fomentar este tipo de proyectos, ¿no? Al final, tener en cuenta también que un influencer puede dar a conocer, por ejemplo, una feria local, o yo qué sé, una experiencia gastronómica, o una experiencia de turismo, o yo qué sé, y lo que provoca o puede provocar es alcanzar una audiencia pues, que era inimaginable en otro momento, ¿no? Entonces, al final, ¿qué crea? Pues como una conexión y hace que se familiarice con el destino, ¿no? El futuro viajero. Entonces, claro, ahí hay una percepción de cercanía y autenticidad que da el influencer que claro, al final todo eso, las marcas están al tanto. Entonces, saber transmitir una experiencia personal, generar confianza en la audiencia es muy importante. Yo creo que una vivencia directa de un proyecto que queramos fomentar a nuestro segmento de población que nos sigue o que nos visita, bueno, no tiene que ser solamente un mensaje publicitario tradicional, ¿no? No puedes estimular, por decirlo de alguna manera, la percepción del futuro viajero solamente en eso, ¿no? Tienes que estimular de otras maneras, ¿no? El impacto que un influencer puede tener ante sus seguidores, pues puedes hacerlo a través de propuestas muy diversas, ¿no? Pues yo qué sé, es que hay tantas formas de entender el turismo, pues desde la naturaleza, eh, es que hay colaboraciones tan diferentes y tan puntuales que pueden ser tanto de corta duración como de larga duración. Entonces, ¿no significa que sean más eficaces o no? No, puede ser una de corta duración y muy efectiva y una de larga duración muy poco efectiva. Al final depende del mensaje y las expectativas también que planifiquemos en el proyecto, ¿no? Pero al final una promoción que hagamos de determinados proyectos desde mi punto de vista se haga demasiado superficial, yo creo que puede atraer seguidores, pero no tiene por qué ser visitantes futuros, porque al final no encaja con la propuesta al final que tú en el momento inicial tenías del destino y al final lo que crea es el efecto contrario, la insatisfacción o un impacto negativo completamente en el territorio, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con esto, vale, no pasa nada, Francisco, estamos terminando ya. Eh, de una forma genérica, yo creo que hemos visto, seguiremos en la siguiente clase con este tipo de diferentes roles, qué es lo que tenemos que aportar cada uno, qué es lo que
pero yo creo que en general hemos visto lo más importante y bueno, no sé si tenéis alguna duda con respecto a cosillas que hayamos podido ver hoy. Me vais diciendo si queréis. Igualmente, buen fin de semana, Francisco. Vale, muy bien, muchas gracias, Paco. Pues igualmente, buen fin de semana a todos. Lucía, Paco, Francisco, los que estáis, que tengáis buen fin de semana y bueno, espero que hayáis tenido un complemento con esta información que os he pasado y nada. Venga, seguimos avanzando, chicos. Un saludo. Chao.